Muy buenas a todos chicos, sean bienvenidos a un nuevo video más aquí en tu canal de Steven. Yo soy Steven. Esta ocasión estaremos continuando, tras haber dejado la saga de Metroid Prime en el olvido. Vamos a estar continuando con un cuarto capítulo para continuar esta grandiosa aventura de Samus. Y pues estaremos recordando que en el capítulo anterior habíamos vencido a lo que fue la reina She-God y también habíamos obtenido lo que es el rayo de ondas. Aquí arribita les estaré dejando un enlace a lo que es el video anterior para que puedan verlo. Igual está en la lista de videos desde el capítulo 1, 2 y el 3. Así que pues para conmemorar que todavía no sale Metroid Prime 4, estaremos jugando lo que es esta entrega hasta que lleguemos a acabarla. Pues yo soy Steven de tu canal de Steven y continuamos con una nueva entrega para esta saga tan grandiosa. Allá vamos. Let's dance, boys. Ice Valley. Ok, el juego se mira muy fluido, la verdad. Se mira fluido. Y pues vamos a empezar. Recuerden que anteriormente, repito, habíamos derrotado a la reina She-God. Y en este caso pues nos toca continuar con lo que es esta aventura. Así que... ¡Venga tú! Ya con este mendigo rayo ya es más fácil derrotarlos. Pero lo que me da una cierta lástima es que como que los electrocuta horrible y... ellos sufren, ¿sabes? Sufren un poco y es como que muy gacho. Los cría de She-God. Ok. Hay que ver a dónde vamos a tener que continuar con esta misión. Ya vinimos para acá. Así que yo creo que nos queda tener que avanzar. Sin embargo... A ver, esperen. Sí, doble salto ya lo tenemos. Hay algo que me estoy perdiendo aquí. No. Hay una parte que aquí ocupamos ver. Perfectamente creo que... aquí está. Aquí tenemos que ir. ¿Qué es esto? Ah. Ok, es a mi izquierda, para allá. Para acá. Muy bien. ¿Cómo están, chicos? Recuerden que anteriormente habíamos dejado este canal con cierto gameplay de Little Nightmares y también de Resident Evil 7. Igual por si no los han visto se los dejo ahí para que lo sigan a ver el video. No olviden que los juegos en sí más anteriores los estaremos retomando con el tiempo. Por ejemplo, tengo muy pendiente todavía jugar lo que es el Alien Isolation. Sin embargo, Alien Isolation me gustaría jugarlo más de noche porque es un juego de miedo. Igual como por ejemplo el Outlast, sí es como que quisiera jugarlo a oscuras, pero normalmente, repito, no sé si ya anteriormente les he dicho que aquí en la casa siempre se presta que hay mucho ruido y todo. ¡Ay, gato! Aguante. Bueno, les decía que hay gente que no juega los juegos así como que como debería ser. Porque, no sé, a lo mejor por el tiempo, por la comodidad. Pero yo preferiría jugar un juego de miedo a como es con respecto a... Si es un juego de miedo, pues repito, jugarlo a oscuras. Por ejemplo, cuando jugué los Resident Evil, el Remake 2 y el 7 desde el puro inicio... ¡Uy, uy! ¡No! ¡Uy! Lo capturé.
Shickerbat de hielo. Ok. Creo que esta criatura si se destruye ya no lo puedes volver a escanear. Cuando vuelvas a pasar ya no lo vas a poder escanear porque ya se borró. Como que eras los últimos extintos del planeta de aquí. Lo bueno que lo vi. Esto podrá ser importante para nosotros por el final del juego. Después lo verán. Pero vamos a continuar con la historia. Lo que les decía es de que en este caso, pues repito, me gustaría jugar los juegos a oscuras. Sin embargo, es como que no siempre se me presta. Igual, Metroid Prime ya tenía rato que quería jugarlo. No es un juego como que para jugar a oscuras, pero es entretenido para mí. Algo que había notado, cambiando de tema, es que mucha gente igual está jugando Metroid Prime para lo mismo, esperar el 4. Sin embargo, no se conocen muy bien la historia. Y pues para las primeras personas que han jugado a Metroid Prime es como que, no sé, yo siento que los veo que están jugando así y están... Y como que no le meten dinamismo, o sea, no le meten acción para su gameplay al jugar. Porque, bueno, estamos hablando de que este juego, por ejemplo, la diferencia, yo sí lo he jugado este juego desde que salió en GameCube. Y pues ya tengo conocimiento de cómo jugar. Por ejemplo, los ataques de los enemigos ya... El patrón de los enemigos ya me lo sé y todo. Bueno, ahí tengo culpa yo de que pues yo ya tengo historial, vamos a decir, jugando esto. Pero lo que es otros jugadores es como que... No sé, nada más es disparar. Este conector no está activado. Puede que se active mediante algún mecanismo cercano. Ellos nomás disparan y como que le quieren atinar algo, pero pues... No sé, a lo mejor por eso hay gente que dice que me ha tocado escuchar de que no, es que el Metroid Prime es nada más puro disparar, pero ni siquiera, ¿cómo cuál es la palabra? No es divertido. Y yo como que no va a ser divertido, desgraciado. Es que me acuerdo que una vez alguien me dijo, es que, oye, apuntas con la cámara, ¿cómo es posible eso que, o sea, apuntas con el movimiento de la cámara? Y yo de, güey, pues no tiene nada de malo. Aguanta. O sea, como que quería especialmente a esa persona que el juego se moviera como, no sé, un Call of Duty tal vez. Pero pues esto no es un Call of Duty. Ok, activamos el mecanismo. El roto generador ya ha sido usado, se ha desactivado automáticamente. Ok, hay que continuar. Ah, ya había otro ahí. No me acordaba. Blam. Y este juego siempre es de escanear. De preferencia escanea todo. Ah, y volviendo con lo mismo, o sea, les digo, como que hay mucha gente que no disfruta este tipo de juegos porque dicen, ah, es que tienes que estar caminando y como vas caminando la cámara se va moviendo y apuntando. O es mucho texto. Como que le sacan la vuelta. Y pues para mí, como que esa opinión va y viene, pero en cierta forma desprestigian el juego. Siento que es como que le quitan el peso de que sea un buen juego. Y eso hace llegar a las personas. Oh, cierto. Vamos a tener que activar 2 veces. Ahorita van a ver por qué. Por acá, si venimos por este lado. Ok, aquí. Uy, ¿vieron? Un tanque. La capacidad de energía máxima incrementará 100 unidades. Tengo la distancia. No creo que llegue. ¡Uy! No, me falta un poquito más. Sabía que no iba a llegar. Y repito, pues el juego, a mi parecer, está padre, está muy padre. Me ha tocado, repito, ver youtubers que están jugando
como que no le entienden la mecánica del todo y no se ponen a prestar atención. Y cada enemigo tiene su respectiva forma de cómo derrotarlos. Por ejemplo, estos no son fáciles de ver porque son muy rápidos, pero hacia donde van caminando es donde tú vas a apuntar. Igual el mismo juego te ayuda de que, por ejemplo, con el seguimiento de los enemigos al ver que los está detectando la cámara, tú los puedes esquivar con eso mismo y está padrísimo. Vamos a volver a leer. Esta puerta no tiene suministro eléctrico. Para abrirla debería recibir la energía por un conducto eléctrico cercano. Una descarga eléctrica le devolvería la corriente. El conducto irradia cierto calor que no es visible en el espectro normal. Ok. Ok. Ah, mira, observa. Ahí está. Ok, esos son datos del juego. Has accedido al esquema de laboratorio de investigación Hydra. Para acceder al laboratorio de investigación Hydra, entra por las puertas de ondas que hay en dirección sur. No vamos a salvar. Ahorita no vamos a salvar. ¿Por qué? Porque conozco mi situación. Normalmente, si un momento se llega a perder la conexión con el video, ya valió roña. Prefiero grabar todo desde cero otra vez, a tener que volver a llegar a esa parte y no saber cómo justificar el cómo llegué aquí, por si se corta el video. Ok, vamos a ir directamente a los laboratorios. Venga tú. Estamos entrando en terreno peligroso. ¡Venga tú! Ahí está. Especie de pirata oscuro. Fuerzas piratas entrenadas y equipadas para las operaciones secretas. Un selecto grupo de los piratas especiales que tienen acceso a la sofisticada tecnología de ocultación. El dispositivo consume grandes cantidades de energía, lo que les obliga a depender solo de las armas de combate cuerpo a cuerpo. Debe usar un dispositivo de detección mejorado para combatir con estas unidades. Nomás no puede disparar. O sea, no puede disparar, solamente puede acercarse a atacar cuerpo a cuerpo. Tanque de estasis vacío. Ok. Ah, era para desactivar la torreta. Cortacircuitos de laboratorio. Ok, igual, ese era otro enemigo a los cuales tenemos que grabar. A ver. A ver, permítanme un momento, vamos a seguir avanzando. Yo creo que aquí, para que tengan una toma súper perrona, vamos a quitar la cámara. Perdón, me equivoqué. Era la cámara. Ahora sí. ¡Mames, güey! Ahora sí. ¡Ey, ey, ey! ¡Te acercó de más! Pirata espacial, agresivos e inteligentes, entrenados en el uso de armas y cuerpo a cuerpo. Los piratas espaciales manejan cañones de aceleración galvánica y guadañas en sus antebrazos para la batalla. Esta especie quiere convertirse en la fuerza dominante de la galaxia y puede que su tecnología juegue un papel importante en la consecuencia de este meta. Despiadados y amorales, a los piratas no les importa el costo de tu ambición, solo importan los resultados y se le toman muy en serio. Son chambeadores, muy chambeadores. Ahí va, vean este rayo que le voy a pegar. ¡Venga tú! ¿Me acorralaron? Eso es lo que me refiero. Este es el esquive, verá. Ok, no hay nada por escanear.
Un gato. Con puertas solo accesible mediante la imagen genética de un pirata espacial. Ok, continuamos. Ahorita les iba a pausar nada más la pura cámara y pausé todo. Primer error mío. El espécimen del proyecto Titán está inmovilizado en la cueva de cuarentena. Se recomienda su traslado a otro desplazamiento debido a crecientes muestras de agresividad. Ok. El mineral de Faison parece mantenerse unido gracias a la energía Fason, dispositivo de imagen por infrarrojos requerido para detectar las concentraciones de radioactividad que mantienen unido el mineral. La investigación para su desarrollo se está llevando a cabo en la cámara de contención del complejo. Ok, y este dice que la cueva de cuarentena situada al este se encuentra en el nivel de seguridad azul. Solo está permitida la entrada al personal autorizado tras realizar el escaneo biométrico. Y este es el mapa. Wank. Gato. Todo esto es el mapa. Vamos bien. Vamos bien. Vamos a regresar. Uy, creo que había más información acá. Ahí está. El mineral de Faison es muy duradero y resistente a los impactos de arma de fuego, aunque la efectividad de la coraza es más que satisfactoria. La imagen de infrarrojos pueden desvelar las zonas débiles de la envoltura. Se necesitará llevar a cabo mejoras en el caso de que estos puntos débiles sean descubiertos por algún agresor. Creo que sé a quién se están refiriendo. Dispositivo de imagen por infrarrojo requerido para detectar las concentraciones reactivas. Ok. Ya sé quién es. Lo van a ver más tarde. Para los que no han jugado el juego, es un jefe. Nos están dando avance de un jefe. Pero ahorita estamos yendo a investigar más a fondo lo que son las... ¿Dónde está la torreta? Venga tú. Estamos investigando más al respecto de qué hay oculto aquí. Ok, continuemos. Me gusta, me encanta la atmósfera de este juego, en serio. Uy, mira, eso. A ver, ya no hay nada que escanear, parece que no. Ok, acá hay otro. Oh, oh. Bien, ahí están. Aquí están detrás todos ellos. La entrada está bloqueada por un campo de fuerza. Debe de haber algo cerca para poder desactivarlo. Es esto. Ok. Hacemos esto primero. Trato de matarlos primero a ellos. Me pongo a escanear todo. Esta es la clave. Quiero tener de preferencia más arriba del 50 o 60% del gameplay con un buen final. Así que este va a ser nuestro plan. Acabamos con ellos y escaneamos todo. ¿Listos? 1, 2. Escuchen. Oh, ¿dónde está? Un gato, corriendo hacia las mendigas balas. Acá hay otro. El mapa nunca me falla, me. ¿Dónde estás? Siempre está ahí un perro disparar un ataque cargado y un misil.
Ahora va a esperar. ¿No lo tengo todavía? No. Venga. Todavía hay más, todavía hay más. Uy. Está llenísimo de... Espérate. ¡Véngate! No sé si fue la torreta. Creo que fue la torreta la que me disparó, ¿verdad? Ya. No, queda uno. Queda uno, ahí está. De la izquierda queda uno. Sí, sí se mira en el mapa. Él está abajo. Son dos. ¿Todavía quedan dos? Está raro, no supe qué era. Ah, este era en otra habitación entonces. El Phasor inyectado al Xenoma SA está en un 70% de saturación en su núcleo. Aumenta la dosis. Ok, a continuación vamos a estar viendo el lore del juego. Por favor, chicos, presten atención. Va a haber mucho lore del juego aquí. Así que vamos a tener que leer poco a poco. Los que quieran adelantar eso, solo denle como mucho un minuto. Un minuto adelante y vamos a buscar todo esto. Tanque de éxtasis operativo, pero actualmente vacío. Specimen 002 en eutanasia, practicando en 12.091.4 después de episodio psicótico, traslado programado. El paciente estaba empezando a transformarse a un agresivo asesino posiblemente. Ok. Tanque de éxtasis operativo, prácticamente vacío. Dice, Specimen 102, registrado, aumento de la inestabilidad, predador consciente, incluso en estasis a baja temperatura. El paciente estaba despierto, inclusive en estado de sueño. Ingato. La plaga de escarabajos de hielo de la región cercana a la cueva ha sido exterminada un 95%. Informen a seguridad si avistan a algún grupo de ellos. Y la imagen, Metroid. 2 Metroids. Acceso al laboratorio de investigación Éter, limitado al equipo Esclera. El personal que se dirija al Holo Observatorio debe usar el elevador oeste. Se han detectado niveles de acidez superiores al normal en el líquido amniótico de Phasor. Parece ser un efecto secundario provocado por la ingestión de Phasor por parte de los sujetos. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Niveles de Phasor en el fluido alcanzando el 70%, comprobando el estado según el procesamiento 12 no sé qué. Perdón. Este es importante. Datos pirata. Los rojos son los más importantes que los amarillos. Se han decodificado datos encriptados de los piratas espaciales. Informe. Ahí va, escuchen. Las primeras pruebas de exposición de los parásitos nativos en Talon 4 al Phasor parecen todo un éxito. El denominador común de todos los sujetos es el incremento de su fuerza, tamaño y agresividad, pero también cabe destacar la aparición de efectos secundarios en algunos de ellos, como sacos de veneno adicionales en el abdomen o un segundo anillo de mandíbulas. Estas criaturas fueron elegidas por su resistencia y todo apunta a que, si son expuestas al Phasor el tiempo suficiente, llegará un día en que podrán sobrevivir en cualquier planeta al que las transportemos. Necesitamos perfeccionar los métodos. En la actualidad sufrimos un porcentaje de extinción del 100% en el periodo posterior a la cuarta fase de exposición, y la mayoría de los que sobreviven a la tercera se vuelven tan agresivos e incontrolables que es necesario sacrificarlos. No obstante, mantenemos la esperanza de que los experimentos den buenos resultados. Hoy nomás ese gameplay. Digo, hoy nomás ese lore. Pero Steven, ¿de qué hablas? Eso no es lore. Están hablando de un experimento. Signos vitales débiles en torno a causo acuoso a baja temperatura. A ver. Tanque de estasis, ok. Dice pulso al 140%, incremento de masa al 4. Ahí va. Lore. Cambio de ubicación del Xenoma 5A en laboratorio Hydra. Sujeto trasladado debido al crecimiento de la normalidad de su comportamiento. Acreditación ADR-13.
Ahí viene. Recording to logbook. Ahí va. Han comenzado las operaciones mineras cerca del cráter donde el Phaeton parece estar más concentrado. La producción de Phaeton diaria se ha incrementado en un 44% y estamos optimizando el sistema de extracción gracias a un flujo constante de personal y de maquinaria. Se han detectado varios casos de enfermedad producida por el Phaeton, lo que nos ha obligado a aumentar las regulaciones de seguridad en las cámaras inferiores. Entre los síntomas se encuentra la pérdida del equilibrio, respiración errática, espasmos musculares y, en los casos más graves, alucinaciones. Se recomienda la reevaluación del proceso de refinería, ya que se han demostrado que el material es más inestable de lo que se indicaron los análisis iniciales. Ok, estas son las consecuencias de estar jugando con el veneno mortal. Recording to logbook. Dice, hemos bautizado a la nueva fuente de energía con el nombre de Phaeton, un mutágeno de índice 5 del que poseemos muy poca información fiable. Los indicios apuntan que a un meteoro de origen desconocido esparció el Phaeton por todo el cuadrante. Este material parece poseer el poder de causar mutaciones en formas de vida orgánica de tal forma que pueden resistir su veneno. Estas mutaciones son todo un descubrimiento, crean un salto evolutivo y solo en un único ciclo generacional se están finalizando los planes para la creación de un equipo científico establecido en Talon 4. Nos queda uno. Recording to logbook. Los mismos piratas espaciales entonces ellos le pusieron el nombre de Phaeton al veneno. Los Chozo ya habían sabido de ellos, sin embargo, los Chozo nada más dijeron un veneno mortal o una plaga mortal que se estaba expandiendo por el planeta. Pero entonces sí, estamos con lo que es que los piratas espaciales, ellos le pusieron el nombre, ellos descubrieron técnicamente, por así decirlo, científicamente, el Phaeton. Ok, dice, se ha concluido la mayor parte de la terraformación y de la actualización de los sistemas en lo referente a seguridad en Talon 4, pero seguimos estudiando el alarmante aumento de los fallos de seguridad provocados por criaturas del planeta. Los registros de las puertas nos muestran entradas no autorizadas, por los que debemos suponer que se trata de criaturas que se han infiltrado sin ser detectadas durante los movimientos diarios del personal o que han entrado atravesando túneles subterráneos. Hemos encontrado muchas brechas relacionadas con esta última causa y las hemos taponado en la medida de lo posible, pero es improbable que alcancemos la exterminación total con el programa actual. Ok. Criaturas se han filtrado por lo que es el planeta bueno, en donde está el entaponamiento del cráter, al parecer se han infiltrado criaturas. Tanque de éxtasis funcionando en 40% de capacidad. Los errores en la regulación de la temperatura han sido... Ok. Todavía nos queda un poquito más aquí arriba, chicos. Steven, pero es mucho lore, por favor, ya basta. No. Mi gameplay. Mi gameplay, mi lore. Tengo que culturizar a los chicos, o sea, tienen que llegar. Los que ya sepan de Metroid tienen que seguir sabiendo de Metroid, pero los que no tienen que estar aquí, lo siento. De preferencia, véanlo. La preparación de los tanques de éxtasis vacíos deben ser terminada antes de que el grupo I o Y llegue en 12.13-12.2. Ok. Traslado del espécimen 344 al laboratorio Hydra realizado. Se ha detenido los experimentos a la espera del informe. Ok. El comportamiento del xenoma muestra una disminución en la actividad refleja a temperatura bajo cero. El lote Phaeton muestra mutaciones en las mandíbulas, recomendada inoculación del lote. La mutación de la variante muestra una capacidad de absorción asombrosa. Seguiremos investigando. Todos unos científicos, lo que son los piratas espaciales, de verdad. Son muy buenos científicos para estas labores. Lleven las muestras del tejido al laboratorio Hydra. Informen la seguridad de todo movimiento de material. Más lore. Lore para todos. Patógenos víricos detectados en algún xenomas provienen del lote Phaeton. Examinen a los sujetos.
Hemos reproducido la variante 776-V con éxito. Lo hemos bautizado Vértigo, mutación de los genomas beta en curso. Es obligatoria la descontaminación diaria de todo el personal que trabaja en el laboratorio Éter. Gordita. Esto lo vamos a destruir después, cuando volvamos. La mutación para obtener la absorción óptima ha provocado la degeneración de sus órganos. Advertencia. No trabaje con genomas sedados sin el equipo congelador necesario. Ok, gracias. Ok, specimen. Es lo padre, podríamos hacer esto. Viene lo más importante aquí. Creo que ya son todos. Ahora sí, viene el más importante. Vamos a leerlo. Recording to logbook. Informe. El puesto avanzado de investigación glaciar 1 en la región montañosa de Talon 4 llamada Pendrana está funcionando al 85% de su capacidad. Las temperaturas bajo cero han adormecido a los metroides. Gato. Y resulta más fácil trabajar con ellos. Incluso con aquellos que se encuentran en fases avanzadas de exposición al Phazon, los tanques de estasis fría son útiles para los especímenes jóvenes, pero algunos de los metroides más grandes han sido trasladados a cuevas de cuarentena por cuestiones de seguridad. El problema de las puertas continúa vigente. El hielo provoca fallos a diario. Los grandes predadores de las tierras desocupadas también están complicando las operaciones. Yo creo que se refiere a los Shigot, ya que siguen matando personal y penetrando en las áreas de seguridad. Desafortunadamente, es un hecho que nuestros equipos de contención no pueden neutralizarlos si no es como un gran incremento de munición y soldados. Si no es con un gran incremento de munición. Ok. Ya, nos dijeron que tienen Metroids. Ya esto se puso serio. Uy. Me imaginé. Uy. Oh. Vamos por la otra. No sé si era una torreta más grande esa. No, no creo. Ok. Vamos a seguir continuando. Hay todavía muchas más cosas. ¡Ingato! Me detectaron. ¡No! Estos sí disparan, ¿eh? Ay, me fallé. Ahí va. Ay, todavía hay más. No destruyen las computadoras, por favor, las computadoras no. Ven para acá mejor, ven para acá. Ay, no sé si estaba apagado. Chintegua. Ni modo. Ah, ya perdí yo. Es un riesgo. No sé si estaba apagada la máquina y la encendieron ellos. Mejor no lo hubiera escaneado primero. Ya ni modo. Bueno, ya es algo que ya he escaneado antes al parecer. Así que no, parece que no afecta. Ok. Las extensiones del proyector holográfico están desactivadas y necesitan ser rotadas de forma manual. Los rotogeneradores, ok. ¡Lore! ¡Lore! El esquema espacial holográfico está bloqueado según la directiva en seguridad. Ok. Los datos de coordenadas del mapa holográfico han sido actualizados con éxito. No, espérate.
Siento que se fregan una computadora ellos. Si se la fregan me voy a enojar. Es que si se pueden fregar las computadoras y ya no puedes escanear la información. El nodo superior del proyector holográfico astronómico está replegado y desactivado. Ok. Ah. Bueno, si mejor ya escaneo eso. ¿Este ya lo escaneé? No sé. Vamos a ver. Creo que sí, ¿no? Ya lo escaneé. Ese no, mira. Ok. Bueno, mucho que leer, Recording poco to que hacer. logbook. Ah, hemos comenzado la extracción del Faison. Tenemos varias tropas establecidas y la terraformación de las ruinas Chozo ya están en marcha. Los sistemas de seguridad están operativos y el equipo científico sigue progresando en sus investigaciones biotecnológicas. Vendrana ha demostrado ser un enclave perfecto para situar el cuartel general de investigación y pronto se le sumarán una base militar y un puerto estelar totalmente operativos. Si las estimaciones del mando se cumplen, aunque solo sea en parte, lograremos el dominio de este sector en un decaciclo. Verdaderamente vivimos tiempos gloriosos. ¿Vieron? Por escanear, vean. Haz escanear el 50% de las entradas del banco de datos. Se ha desbloqueado nuevos extras en el menú principal. Por eso escaneen, chicos. Lore, Lore. Recording to logbook. Ok. El escaneo del sector espiral detectó una gran perturbación energética que emanaba un planeta errante identificado como Talon 4. Inmediatamente se envió un grupo de reconocimiento al origen de la perturbación en las coordenadas 400802 para que recogieran muestras del planeta, así como la imagen atmosférica. Los análisis indican que la fuente de la energía es un material radiactivo inestable de enorme potencial. Hasta el momento no hemos podido llevar a cabo una evaluación exhaustiva de los riesgos, pero es muy improbable que volvamos a descubrir una fuente de energía tan poderosa. Continuaremos con los análisis, pero por ahora el establecimiento de un cuartel general secundario en Talon 4 parece viable. Como que esto fue antes de que ellos llegaran para acá. Ok, vamos a activarlo. Cierto, era arriba. Era aquí arriba. Cuac, 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 cuac. Pum, pum. Pum, pum. Pum, pum. Ok. ¿Dónde está el otro? Ah, sí, ahí ya. A ver. Muy bien, muy bien. Continuamos avanzando. Esto ya está activado. Nodo inferior del proyector holográfico astronómico activado. Falta activar esto. Y ya. Ok, parece que ya no hay nada que escanear. Vamos. Ah, espera. Quiero ver si se escanea. Ah, sí, ahí está. Ya. Ahí va la última. Eso es lo que estaba buscando. Vean todo esto. Observen. A ver. Ya no hay nada que activar. Ok.
Yo creo que vamos a empezar a escanear los planetas desde abajo. Primero con... Vamos a escanear... No, los de afuera. Quiero escanear este primero. Recorded to logbook. Planeta Talon 4. Aquí estamos nosotros. Masa de 5.1 trillones de teratones. Descripción. Los estudios del ecosistema de Talon 4 indican que fue un paraíso biológico hasta que se produjo el impacto de un objeto extraterrestre. Lo que queda de la biosfera está desapareciendo lentamente debido a la exposición a la radiación del Phaeton. A este ritmo, Talon 4 se convertirá en una roca árida de clase 8 o 18, no sé leer los números romanos, lo siento, en aproximadamente 25 años. Algo curioso a destacar. Vamos a rápido. Modo teoría. ¿Qué hemos visto en el tráiler de Metroid Prime 4? En el tráiler hemos visto que técnicamente donde Samus se encuentra es el planeta Virus, ¿no? Virus, así se llama, según. Pero se mira técnicamente como un paraíso. Es cierto, se mira como un paraíso. Y a lo que parece ser que en el tráiler pasó fue que Samus, cuando logra Silux, el cazarrecompensas, dispararle a lo que es al dispositivo, vamos a llamarle el proyecto Beyond. Cuando le dispara el proyecto Beyond, como que activa lo que es un agujero negro. Mi teoría es que obviamente los regresa al pasado. No sabemos exactamente, pero... O sea, o los mandó al pasado del planeta, donde están ahí la Federación, o los mandó a otra dimensión. O bueno, vamos a decir a un portal en el tiempo. Pero mi teoría es que en realidad Virus, yo siento que vendría siendo, no sé por qué, siento que va a ser Virus el planeta Talon 4 en el pasado. Como que no dieron el salto exactamente de que... o sea, tal vez pasó la explosión, pero no significa... O eso es otra cosa. Tal vez cuando pasó la explosión del campo, no significa que ahí fue lo de... que ellos viajaron al pasado en ese lugar de la estación de la Federación Galáctica. Tal vez en realidad pasó otra cosa, o realmente desapareció el dispositivo. Todos lo que son los Metroids los mandaron al pasado, y Samus ocupa ir al pasado, pero entre planetas. No lo sé, pero mi teoría es que Virus es el planeta Talon 4 antes de que llegara el meteorito. Talon 4 es como se clasificó ya con el meteorito. Teoría fumada, teoría muy fumada, pero podría servir. Recorded to logbook. Planeta Cebes. ¿Cómo la ven? Cebes. 4.8 trillones de teratones. Descripción. La corteza del planeta está compuesta principalmente por mineral de ursita, convirtiéndolo en un lugar ideal para la realización de infraestructuras subterráneas. Se trata de un planeta en clase 11, tal vez un lugar inhóspito para la mayoría de las formas de vida. El planeta era considerado de escaso interés hasta que se convirtió en la base de operaciones de los piratas espaciales. Hasta que se convirtió. Significaría que ya pasó, ¿no? Cronológicamente entonces Metroid Prime va después de Metroid Prime, digo, de Super Metroid. Tal vez cronológicamente. Tabula Gemini es muy conocido por la fiebre de Gemini, una enfermedad causada por una variedad vírica nativa de Tabula Gemini. En las primeras etapas de la enfermedad, las víctimas sufren de visión doble. Cuando la visión doble comienza a desaparecer, la víctima ya se encuentra a punto de morir. Ok. ¿Dónde están los otros planetas? ¡Ay, me estoy cayendo! Dormin 2. Una roca desértica azotada por tormentas nucleares y constantes temblores producidos en la corteza. Vamos a seguir avanzando. No sé si me quedan planetas, pero ahorita los voy a ver. No se preocupen, ahorita llegamos a ver todos los planetas. Nomás no te caigas. A ver... Aquí hay uno. Billium.
en cuarentena. Su atmósfera está plagada de Miteralis, un virus gaseoso inteligente clasificado como exterminador global. Venga tú. Suena como los parásitos X. Creo que ya son todos los planetas. Creo, repito, creo que ya son todos los planetas. A ver, voy a parar aquí. Bueno, movámonos. Super misil, muy bien. Nuevos extras desbloqueados. Perfecto. Sentido contrario. Vamos para acá. Sentido contrario. Perfecto. Igual, todavía no vamos a escanear. Digo, salvar. A todos los holotécnicos, acudan al observatorio principal. Se va a iniciar la reparación de ambos nodos. En ¿Qué onda estas palabras? En astronavegación piensan que nuestros sistemas están obsoletos. Elaboran un informe. Son como que notitas que les dejaron a los piratas que estaban en el proyecto. Como de... El turno de la tarde no hizo nada. ¿Se referirá a eso de que por los túneles se infiltraban estas criaturas? ¿Será? Acceso a la torre de control. Ok. Perfecto. Avancemos. Oh, oh. Ok, hora de probar el Super Misil. Ay, chinta, güey, no sé ni qué estoy haciendo porque no llegué a subirme a la caja. No, es más fácil con este. Ok. Escaneo primero. Recording to logbook. Pirata volador, piratas entrenados y equipados para el asalto desde el aire. Los piratas voladores son extremadamente ágiles en el aire, pero el rastro de calor que dejan sus motores pueden ser localizados fácilmente con la imagen de infrarrojos. Aunque sus misiles sean muy potentes, sus propulsores pueden serlo más todavía. Si los motores fallan, no dudarán en lanzarse hacia ti en un ataque suicida. Creo que se refieren de esta forma. ¡Gato! ¿Dónde está el otro? Viene por acá. Ah, maldito. Este es mío. Uy. Comunicación pirata. Ok. Ok. Yo creo que podemos ir hasta allá.
ida y vuelta y cerramos el video. ¿Qué opinan? Yo creo que sí, ¿no? Estuvo potente. Bueno, que están hechas estas cajas, ¿por qué no se rompen? A ver. Sentido contrario. Ok. Un momento. Ok, continúo, chicos. Tiene que haber hecho una pausa. Ajá. Ok. La prometida es deuda. Vamos a llegar hasta esa parte. Hasta esa parte del juego vamos a llegar. Llegamos hasta esa parte y... Ok. Y paramos el gameplay. Ve nomás. ¿Qué tenemos ahí? ¿Podré escanearlo todo desde aquí? Dice, el primer grupo de Metroides ya han llegado a las instalaciones de investigación de Talon 4. 3 de ellos tuvieron que ser sacrificados en un incidente ocurrido en la pista de aterrizaje. Para transportar al resto tuvimos que tranquilizarlos. Las pruebas de exposición de los Metroides al Phazon han dado comienzo. Estamos impacientes para ver los efectos que el Phazon tiene sobre los Metroides, en especial la habilidad que poseen para observar y procesar la energía que despide el Phazon. Las investigaciones iniciales presentan un aumento considerable de la fuerza y del tamaño de los sujetos. Si las criaturas se mantienen estables o no, está por verse. Obtenía los resultados. Espérame, me lo salté. Los estudios muestran una actividad acelerada en el lóbulo parental durante los ciclos de caza a temperaturas, pero esos son otros Metroides. Los órganos del Metroide se limitan a las células de observación de nucleones y depósitos energéticos. No, espérate. Las mandíbulas del Metroide penetran la piel de su presa y absorben con violencia la energía vital. Los campos de contención de Metroides alcanzan el 100% de efectividad después de los ajustes. Las temperaturas por debajo de los 10 grados hacen caer a los Metroides en un estado de sumisión. Ok, esto es importante. La reconstrucción de la Geoforma 187, nombre clave, Ridley. Ok. Fue concluida recientemente. Después de ser abatido en Cebes, el mando ordenó que se le realizaran ciertas mejoras metagenéticas. Aunque la intervención fue complicada, pudimos introducir las mejoras en un ciclo. La metamorfosis fue dolorosa, pero muy satisfactoria al final, y al cabo las primeras pruebas arrojan un aumento drástico de su fuerza, movilidad y capacidad ofensiva. Asimismo, se añadieron los módulos cibernéticos y la armadura metálica. Confiamos en que nuestra creación, rebautizada con el nombre de Meta Ridley, se convertirá en el sostén principal de nuestras fuerzas de seguridad, una tarea de la que, sin duda alguna, disfrutará. Ay, no le tomé foto como quería. Metroide taloniano, parásito predador compuesto de energía. Los efectos del Phazon
Han convertido a este depredador originario del planeta SR-388 en una subespecie única que solo se encuentra en Talon 4. Se adhiere a su presa y le extrae la energía aumentando en volumen. La única forma de deshacerse de un metroid taloniano adherido es usar la morfosfera y dejar una bomba. Ok, a continuación viene lo malo. Oh, no. Lo voy a erradicar. Lo voy a erradicar. Vete. Y activo todo, maldito. Ay, chingada. Hay que avanzar. Ahí vienen. Falta uno, a mi izquierda. Ahora a mi derecha. Va para allá. Oye, un tanque de misiles. Perfecto. Ahora hay que escanear rápido todo. Subamos. Quiero ver desde arriba para abajo. No, falta una plataforma más. Te va a agarrar esto de una vez. Aquí hay que ser muy delicados, porque después va a ser complicado cuando todo esté oscuro. Perfecto. Voy a tener que volver a subir. Subimos. Ok. Esto es escaneado. Como criaturas energéticas que son, los metroides aumentan su masa al absorber energía. En el caso de un ataque metroide, combatan con misiles configurados a la máxima potencia, supermisiles. Todos los guardias deben usar contenedor congelador para transportar... No se me entendió nada, ¿verdad? Todos los guardias deben usar el contenedor congelador para transportar metroides. Esta directiva afecta también a los especímenes sedados y a aquellos dictaminados como muertos. Tenemos muchas esperanzas puestas en las aplicaciones del Phazon. Ya hemos recogido la suficiente cantidad como para empezar a combinarlo con el ADN pirata. El nombre clave de esta arriesgada operación será Proyecto Helix. Los estudios preliminares demuestran que la exposición al Phazon podría producir un cambio radical en el genoma pirata. Hemos obtenido altos niveles de mutación benigna en los sujetos sometidos al experimento. La fiebre Phazon es preocupante, pero los perfeccionamientos en el proceso de exposición deben reducir o neutralizar las probabilidades de aparición de una degeneración mental. Estos desgraciados generan psicóticos con sus propios militares. Eso es lo que me refiero, a que pueden destruir la computadora. Bueno, esta falla. No, loco, esta no se puede destruir. Uy, está... Oye, espera. Ah, son a estos. Estos son los que se refieren. Yo intentando destruir la computadora y el mendigo juego no me deja. Como que ese es su cerebro. Estos son los Metroids. Ok. Veamos.
El Metroid Cazador DS muestra serios signos de inestabilidad y mayor... Ok. Hay mucho por explorar aquí. Vamos a ver. Los Metroides expuestos al Phazon del tipo Vértigo se están desarrollando sin problema. Tenemos esperanza de que se conviertan en recolectores energéticos de clase y si empleamos las medidas de sumisión adecuadas. El espécimen en cuarentena exhibe el comportamiento altamente agresivo. La estructura corporal compuesta por mineral de Phazon parece casi invulnerable. Esto ha conllevado que nuestros esfuerzos por entrenarlo y disciplinarlo resulten inútiles. El proyecto Titán queda suspendido indefinidamente. Se han producido incumplimientos de la normativa de seguridad provocando grandes bajas. El acceso está estrictamente prohibido hasta nuevo aviso. La cueva de cuarentena situada al este ha sido sellada. El espécimen continúa en la zona de cuarentena. Todos los experimentos han sido suspendidos a la espera de la pacificación del lugar. Ok, eso es importante, ahí va. Dice, los estudios biológicos sobre metroides continúan aunque con pocos avances. Parece probable que utilizar los metroides en beneficio de nuestros intereses nos beneficiará más que intentar copiar sus poderes. Si pudiéramos domesticarlos adecuadamente, no necesitaríamos descifrar su metabolismo. Una pequeña tropa de metroides amaestrados podrían acabar con ejércitos enteros y, si encontramos la forma de escudarlos contra las armas de hielo, serían invencibles. Además, si pudiéramos recolectar la energía que han ingerido, tendríamos una fuente de energía casi ilimitada a nuestra disposición. Ok. La disección de metroides plantea más preguntas que respuestas. Nuestros científicos han aislado los conductos de energía que van desde el invasivo par de mandíbulas hasta el centro energético del núcleo cuatripartito de la criatura, pero la forma en la que el metroide extrae la fuerza vital de su presa continúa siendo un misterio indescifrable. La víctima no pierde sangre ni fluidos vitales y, aún así, los metroides extraen energía. Nuestro verdadero problema consiste en identificar esta energía. No representa ninguna forma física, pero sin esa energía, la víctima muere. Seguiremos investigando el asunto, ya que el aislamiento de esta esencia revitalizante podría ser la clave de nuestro dominio. Yo creo que esto ya es mínimo. Ok. Ey, aquí hay otro, no lo había visto. Podemos acabar con él. De hecho, una clave para acabar con estos metroides es de que, por ejemplo, puedes acabarlos tú solo o puedes acabarlo tú solo o destruyes el tanque y que él ataque a uno de los piratas. Eso está padre. En un momento se va a liberar él solo también. Lo voy a dejar ahí pendiente. Yo creo que ya es todo. Muere. ¡Ah, la bestia! Resistió el ataque. Vámonos. Ok. ¡Ay! Maldito. Escarabajo de hielo. Insecto excavador cubierto por un carapacho resistente al frío. No soporta el calor. Este miembro de la familia de los escarabajos se ha aclimatado a las bajas temperaturas de Pendrana, desarrollando una gruesa coraza de hielo que cubre todo su cuerpo. Ok. Perfecto. Son un poquito más resistentes a los normales. Se viene lo bueno, se viene lo bueno. Ok. Ay, hubiera leído el primer tanque de energía. Vamos a bajar.
¡Cae! Venga, pues. ¿Qué quieres canalear esto? Ahí está. Caminé directamente a la mendiga bala. Y otra vez. Me acabé todos los misiles. Todos los mendigos misiles me los acabé con esto. Ok. Lo amarillo vamos a dejarlo pendiente para leer, pero lo rojo sí se va a leer. La conexión del circuito principal del tanque ha sido cortada. Falta una. Falta una. Espérame. Así. No, aquí no puedo. Perfecto. Conseguiste el visor de infrarrojos. Ok. Venga tú, ¿este de dónde llegó? Estos no me pueden disparar, son los de cuerpo a cuerpo. Sí, son los cuerpo a cuerpo, no me pueden disparar. Vamos a subir. A ver. Supone que todo está oscuro, ¿verdad? Sí, todo está oscuro, efectivamente. Muy bien, subamos. Esto es es la visión de calor. Como ven, evidentemente, el rayo tiene lo que es la pura punta emitiendo esa onda de calor. El de ondas produce un poquito más, pero no tanto. Ay, cierto, no tengo misiles. Abusé mucho de los misiles. No sé si se escuchan ese sonido. Miau, 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 miau. Perfecto. Ay, me faltó activar algo, Chintegua. ¿Dónde está? No, no está. Ah, está arriba entonces. No, está muy pesada la bola. Ok. Quería activar la puerta de arriba, pero no me acordaba dónde está el sensor. Ahí está. Puerta cerrada. ¡Detente!
Oh, oh. Canelo rápido antes de que me desconfigure la computadora. Zángano. Son dos. Perfecto. Ahí vienen. ¿Qué parte no entiendo de que no tengo misiles ya? Mira, vamos a hacer esto. Uy. Ah, quítate. Ay, perdí todos los misiles. Ya no tengo misiles, qué chile. Quería liberarlos. No, no hay cajas aquí, no hay nada de cajas para poder romper. Sí, es cierto, se me olvida que ellos no pueden dispararme. Toda la energía que concentran la mantienen para el traje. Así que ellos solamente pueden atacar cuerpo a cuerpo. No pueden disparar. Los voy a dejar vivos todavía. No tengo como que los misiles para pelear con ellos ahorita. Eso es una torreta. Ok, avanza. Ok. Acá está la puerta. Hay más por aquí todavía. Venga, ¿vieron esos FPS? Ah, chingada. Venga, el amigo suicida se quiso venir para acá contra mí. No, voy a la misma puerta, me estoy equivocando. Iba directamente atrás para atrás. Están caminando, están caminando. ¿Y es por aquí? Pues estoy volviendo otra vez. Qué menso soy. Estaba yendo por el lugar correcto.
Según yo, estaba evadiendo el otro lugar que no era y estaba yendo por el lugar correcto. Siempre me confundo aquí. Siempre me confundo. Sí, o sea, yo tenía que ir para... Para la de izquierda. Ok, a la izquierda vamos a irnos. Llegamos al puesto de salvado y ahí lo dejamos. ¡Corre, corre! Aquí era. Sí, aquí es. ¿Dónde están los desgraciados? No, para eliminarlos. Ya te tengo. Uno menos. ¡Ay, me caí! Bueno, yo creo que hasta ahí lo vamos a dejar. Ya fue mucha emoción por el día de hoy. Yo creo que habrá gente que sí se va a estar mareando un poco con esto del visor térmico. Fíjense, sí, a ver, hay veces que honestamente, bueno, no es como que me maree tanto, pero sí es como que a veces lo miraba medio molesto este visor. Por eso siempre me gustó el otro. Pero a lo que voy es que, por ejemplo, en Metroid Prime, es para atrás, en Metroid Prime 2 Echoes, ahí hay un visor de oscuridad, o sea, un visor para ver, pues sí, la oscuridad. Y en ese sí me acuerdo que era más medio molesto. Así que yo creo que este lo podemos tolerar. Pues bueno, llegamos hasta aquí, chicos. Agradezco que se hayan quedado. Ay, fue largo el capítulo, pero llegamos hasta donde lo dije y lo prometí. Vamos a estar dejando más capítulos con respecto al canal acerca de gameplays de Metroid, entre otros gameplays. Pídanme aquí en los comentarios cuál juego quieren que estemos jugando. Igual tengo... Creo que les mostré... Sí, de hecho les mostré en un video la colección de juegos de Nintendo Switch que tengo. Les puedo dejar aquí arriba lo que es la barra para que vayan a verlo. Más adelante alguien me pidió que mostrara mis juegos digitales, también lo voy a hacer. Para que pues iniciemos con algún otro juego o continuemos con lo que es otra historia de lo que son los capítulos que hemos dejado pendientes y muy pendientes en el canal. Así que muchísimas gracias por haberse quedado hasta aquí. No olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún próximo video aquí en tu canal de Steven. Yo soy Steven y hasta luego.